5 actitudes que hacen que la gente te respete de inmediato. Sabiduría estoica. Gancho de apertura: hay una palabra que separa a los líderes de los seguidores, a los influyentes de los ignorados, a los respetados de los invisibles. Y esa palabra no es carisma, dinero o poder. Es algo mucho más profundo, y está al alcance de cualquiera que vea este video hasta el final. Pero antes, respóndeme mentalmente, ¿cuántas veces has sentido hoy que tus palabras eran ignoradas? ¿Cuántas veces has tenido una idea brillante que nadie ha escuchado? Si la respuesta es más de una vez, entonces necesitas urgentemente lo que voy a revelarte en los próximos minutos. Introducción: ¿te has fijado alguna vez en que hay personas que entran en una habitación y se hace el silencio? No es miedo, es respeto magnético. Mientras tanto, otras personas pueden gritar, gesticular, incluso tener razón, pero se las trata como muebles. La diferencia entre estos dos tipos de personas no está en lo que hacen, está en lo que no hacen. Y eso va en contra de todo lo que has aprendido sobre defenderte. Puede que seas una de esas personas que habla y la gente mira hacia otro lado, hacia sus teléfonos móviles. Haces una sugerencia en una reunión y es ignorada, hasta que alguien importante repite la misma idea 5 minutos después. Tienes que repetir las cosas 3 veces para que te escuchen. Sientes que tienes que demostrar constantemente tu valía. ¿Y lo peor de todo? Has probado todas las tácticas, has hablado más alto y has sonado desesperado. Has sido amable y se han aprovechado de ti como si fueras un felpudo. Has intentado ser duro y has sonado ridículo. Es como si hubiera un código secreto que nadie te enseñó, ¿no? Pues ese código existe. Y no es ningún secreto. De hecho, ha sido documentado durante más de 2.000 años por los hombres más respetados de la historia de la humanidad. Hombres que han dirigido imperios, sobrevivido a las peores adversidades y han sido venerados durante generaciones. Me refiero a los filósofos estoicos. Pero no se equivoquen, no eran filósofos de biblioteca. Marco Aurelio gobernó el mayor imperio de la historia. Séneca fue consejero del hombre más poderoso del mundo. Epicteto fue un esclavo que se convirtió en maestro de emperadores. Descubrieron 6 actitudes, no técnicas, ni trucos, sino actitudes fundamentales que hacen que cualquiera irradie respeto al instante. Algunas de ellas te chocarán porque son totalmente opuestas a lo que enseñan los entrenadores de Instagram. Una de ellas te molestará profundamente porque expone una mentira que te dices a ti mismo todos los días. Pero esto es lo que más me impresiona: estas actitudes funcionan inmediatamente. Ni en semanas, ni en meses. El mismo día que las apliques, la gente notará que algo ha cambiado en ti. Te tratarán de forma diferente. Te escucharán de otra manera. En los próximos minutos descubrirás por qué el 90% de la gente confunde respeto con miedo y por qué esto destruye su reputación. La actitud invisible que utilizaba Marco Aurelio y que hacía que los generales veteranos le pidieran opinión. El error fatal que cometen las personas educadas y que las hace completamente ignorables. La técnica del silencio estratégico que te convierte en una fuerza magnética. Y cuidado, la sexta actitud que voy a revelar al final es tan contraria a la intuición que el 99% de las personas hacen exactamente lo contrario, y por eso nunca se ganan el respeto genuino. Si quieres formar parte del 1% que realmente entiende cómo funciona el respeto humano, deja tu like ahora, porque me demuestra que vas en serio con tu transformación personal. Y suscríbete al canal porque lo que te espera reprogramará literalmente cómo te ve la gente. Prepárate. Porque en 3, 2, 1. Tu vida social nunca volverá a ser la misma. Lección 1. La pausa del poder. Hay un error que probablemente hayas cometido hoy, quizás varias veces, que está literalmente saboteando tu credibilidad sin que te des cuenta. Es algo tan simple que podrías pensar que estoy exagerando, pero es tan devastadoramente efectivo que puede transformar toda una conversación, una negociación o incluso una relación en cuestión de segundos.
El 90% de la gente lo hace mal todos los días. Yo lo llamo la pausa del poder. Pero antes de revelarte exactamente qué es, permíteme hacerte una pregunta brutalmente sincera. Cuando alguien te hace una pregunta incómoda, te da una orden inesperada o hace un comentario que te molesta, ¿cuál es tu reacción instintiva? Si eres como el 99% de la gente, respondes inmediatamente. Sin pensar. Sin filtrar. Sin considerar las opciones. Es un reflejo automático, como parpadear cuando algo se acerca a tus ojos. Y ahí es exactamente donde entregas todo tu poder. Aquí está el problema del que nadie te ha hablado, esta reacción automática te pone inmediatamente en desventaja. Cuando respondes por impulso, estás reaccionando a la agenda de otra persona, no actuando según tu propia estrategia. Bailas al son que tocan los demás, no diriges tu propia sinfonía. Te vuelves predecible, y las personas predecibles no inspiran respeto. Pero hay un selecto grupo de personas que hacen algo completamente distinto. Algo que la mayoría de la gente encuentra extraño o incluso incómodo. Hacen una pausa. No por nerviosismo, cualquiera sabe cuando alguien está nervioso. No por inseguridad, eso también es demasiado obvio. Hacen una pausa por decisión consciente y estratégica. ¿Por qué? Porque han descubierto uno de los secretos más poderosos de la comunicación humana, algo que te sorprenderá por su sencillez: quien controla el ritmo de la conversación controla toda la conversación. Y en unos segundos, voy a mostrarte exactamente cómo utilizar esto en tu beneficio. Déjame ponerte un ejemplo que lo aclarará todo y probablemente te haga replantearte todas las conversaciones que has tenido hoy. Imagina que estás en el trabajo y tu jefe se te acerca con esa expresión tan familiar y se te empieza a apretar el estómago y te dice: necesito que hoy te quedes hasta tarde para terminar este informe. Es urgente. La mayoría de la gente tiene dos reacciones predecibles: o dicen claro, no hay problema enseguida, incluso cuando tienen planes importantes, o empiezan a justificarse desesperadamente: pero ya había quedado para recoger a mi hijo del colegio, y mi mujer se enfadará, y el tráfico será terrible. Ambas reacciones gritan una cosa: desesperación por la aprobación. Pero, ¿y si hicieras algo que tu jefe nunca esperaría? ¿Y si, en lugar de reaccionar como un reflejo condicionado, hicieras una pausa de exactamente 3 segundos completos, le miraras directamente a los ojos, respiraras con calma y le respondieras con voz firme: déjame revisar mi agenda y mis compromisos. ¿Te daré una respuesta definitiva en 10 minutos? Lo que ocurriría en ese momento sería casi mágico, y tiene una base científica que explicaré en un momento. En primer lugar, romperías por completo el patrón que espera tu jefe, la respuesta automática habitual. Esto crearía lo que los psicólogos llaman tensión cognitiva, un estado mental en el que una persona se ve obligada a prestar atención de verdad porque ha ocurrido algo inesperado. Su cerebro desconectaría el piloto automático. En segundo lugar, demostrarías algo poco frecuente hoy en día: que no estás desesperado por agradar, que no temes un momento de silencio y que tus decisiones son deliberadas, no impulsivas. Inmediatamente te volverías más interesante y respetable a sus ojos. Este enfoque tiene profundas raíces en la filosofía que regía los imperios. Marco Aurelio, que dirigió el Imperio Romano en el apogeo de su poder, escribió en sus reflexiones personales algo que debería estar en la pared de cualquier despacho: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Los estoicos comprendieron algo fundamental sobre la naturaleza humana que la mayoría de la gente aún no ha descubierto: la primera reacción rara vez es la mejor. Practicaban algo llamado prosoche, una forma de atención constante a los propios pensamientos e impulsos antes de traducirlos en palabras o acciones. Para ellos, la pausa no era vacilación o debilidad, era sabiduría aplicada en tiempo real. Era el momento sagrado en el que uno elige conscientemente cómo responder al mundo, en lugar de limitarse a reaccionar como un animal condicionado. Pero,
¿Por qué funciona tan bien desde el punto de vista científico? La respuesta te sorprenderá. Cuando haces una pausa intencionada, ocurren simultáneamente varias cosas poderosas a nivel neurológico y social. En primer lugar, activas lo que los neurocientíficos llaman el sistema ejecutivo de tu cerebro, la parte responsable del pensamiento estratégico y el control de los impulsos. Esto te permite acceder a opciones de respuesta que simplemente no existen cuando estás en modo reactivo automático. Es como tener superpoderes mentales que la mayoría de la gente nunca utiliza. En segundo lugar, rompes lo que los psicólogos sociales llaman guiones interaccionales, es decir, los patrones predecibles de cómo fluyen normalmente las conversaciones. Cuando rompes un guión, obligas a la otra persona a prestar atención de verdad, porque ahora ya no puede funcionar con el piloto automático. Te conviertes al instante en la persona más interesante de la sala. En tercer lugar, y quizás lo más importante, demuestras un control emocional total. En un mundo en el que la mayoría de la gente es esclava de sus reacciones emocionales, alguien que puede hacer una pausa y elegir su respuesta es percibido automáticamente como más maduro, digno de confianza y... He aquí la palabra clave, merecedor de respeto. Pero cuidado, y esto es crucial, hay una gran diferencia entre la pausa del poder y simplemente no saber qué decir. La pausa del poder tiene características específicas que la hacen devastadoramente eficaz. Es intencional, no accidental. Es breve pero perceptible, entre 2 y 4 segundos, no más. Va acompañada de un contacto visual directo, sin mirar nunca al suelo. Siempre va seguida de una respuesta clara y decidida, no tartamudeada. Y se utiliza de forma estratégica, no en todas las conversaciones, de lo contrario sonará robótico. Cuando dominas esta primera actitud, empieza a ocurrir algo fascinante, y notarás el cambio de inmediato, la gente deja de intentar presionarte para obtener respuestas inmediatas. Empiezan a consultarte antes de tomar decisiones importantes. Tu opinión gana peso porque no se da a la ligera. Te conviertes en la persona cuyas palabras realmente importan. Conozco a un director general que transformó su carrera utilizando exactamente esta técnica. En todas las reuniones importantes, cuando alguien presenta una propuesta o hace una pregunta crucial, él siempre hace una pausa, a veces incluso saca un bolígrafo y escribe algo, aunque solo sea para ganar tiempo de calidad, y luego responde de forma calculada. ¿Cuál es el resultado? Todos en la sala prestan toda su atención cuando habla. Sus palabras se toman mucho más en serio que si respondiera impulsivamente como todo el mundo. Se ha convertido en la persona más respetada de la empresa simplemente controlando el ritmo de las conversaciones. Y ahora sabes exactamente cómo lo hace. Lección 2. Menos es más, el poder del silencio estratégico. La segunda actitud te chocará literalmente porque contradice por completo todo lo que nuestra ruidosa sociedad nos ha lavado el cerebro para hacernos creer sobre cómo ser influyentes. Nos han vendido la mentira de que para hacernos notar tenemos que hablar alto, hablar mucho y hablar primero. Que para ser respetados tenemos que demostrar constantemente nuestros conocimientos, nuestra inteligencia, nuestra opinión sobre absolutamente todo. Es una mentira peligrosa que ha destruido la credibilidad de millones de personas sin que se den cuenta. La sorprendente verdad que han descubierto las personas más respetadas e influyentes del mundo es exactamente lo contrario, y va en contra de todo lo que has aprendido. Hablan poco, pero cuando lo hacen, el mundo entero se detiene a escuchar. Es lo que yo llamo el principio de la escasez conversacional. Cuando tus palabras son raras, se vuelven infinitamente más valiosas. Como los diamantes entre las piedras ordinarias. Voy a revelarte una regla que ha revolucionado mi vida y la de cientos de personas, la regla 70/30. En cualquier conversación, reunión o interacción social, deberías escuchar el 70% del tiempo y hablar solo el 30%. Parece sencillo, ¿verdad? Pero aquí está el problema que te incomodará. Mira a tu alrededor en la próxima reunión, la próxima cena, la próxima conversación de grupo. Observa atentamente.
La inmensa mayoría de la gente hace exactamente lo contrario, habla el 70% del tiempo y solo escucha el 30%. Y luego esas mismas personas se preguntan por qué sus opiniones no se toman en serio, por qué no consiguen ascensos, por qué no pueden influir en nadie, por qué sienten que todo el mundo les ignora. La respuesta es brutal pero sencilla: han diluido completamente el valor de sus palabras por exceso. Han convertido el oro en basura a través de la cantidad. Permíteme mostrarte dos tipos de personas que seguro que has conocido en tu vida, y estoy seguro de que te identificarás con al menos uno de ellos. El primer tipo es la persona que siempre tiene algo que decir sobre todo. Interrumpen constantemente, necesitan demostrar que saben más que los demás, que han pasado por experiencias similares, que tienen la solución definitiva a cada problema mencionado. Cuando hay un milisegundo de silencio en la conversación, se apresuran a llenarlo con aún más palabras. Ahora sé brutalmente sincero conmigo, ¿realmente respetas a esta persona? ¿Buscas su consejo cuando tienes un problema realmente grave? ¿Sientes que realmente te entiende cuando hablas de algo importante? Probablemente no. De hecho, apuesto a que te agotas mentalmente en su presencia. Ahora piensa en el segundo tipo, y probablemente te venga inmediatamente a la mente esa persona, la que permanece estratégicamente callada durante la mayor parte de la conversación. Escucha con verdadera atención, hace preguntas perspicaces que a nadie más se le han ocurrido, muestra verdadero interés por lo que dicen los demás. Y cuando por fin se decide a hablar, quizás solo una o dos veces en toda la conversación, dice algo tan relevante, tan perspicaz, tan perfectamente adecuado al momento, que toda la mesa se detiene a escuchar. Esta es la verdad que te molestará, esta es la persona a la que acudes cuando necesitas un consejo de verdad. Es la persona cuya aprobación te importa de verdad. Es la persona que, cuando te dice enhorabuena por tu trabajo, te hace sentir verdaderamente reconocido y valorado. ¿Por qué? Porque sus palabras tienen peso real. Tienen escasez. Tienen un valor genuino. No desperdició su credibilidad verbal con cháchara innecesaria. Los filósofos que gobernaron imperios lo comprendieron hace más de 2000 años, mucho antes de que existiera cualquier estudio científico. Epicteto, que pasó de esclavo a uno de los pensadores más respetados de Roma, enseñó algo que debería grabarse en la mente de toda persona ambiciosa. La naturaleza nos ha dado dos orejas y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Pero su sabiduría iba mucho más allá de esta observación obvia. Epicteto comprendió algo profundo sobre la naturaleza del poder: el silencio no es la ausencia de poder, sino la máxima concentración de poder. Cuando hablas constantemente, estás dispersando tu energía mental y emocional en múltiples direcciones inútiles. Cuando eliges quirúrgicamente cuándo y cómo hablar, estás concentrando toda tu fuerza en puntos de máximo impacto devastador. Séneca, consejero del emperador Nerón y uno de los hombres más poderosos de Roma, descubrió algo que la mayoría de la gente nunca entenderá: la verdadera sabiduría reside en el silencio, no en la elocuencia. Quien habla mucho rara vez habla bien. Había observado que los oradores más persuasivos no eran los que hablaban más, sino los que hablaban mejor, y hablar mejor siempre significa hablar menos, pero con una sustancia demoledora. Pero hay una ciencia moderna impactante detrás de esta antigua sabiduría. Estudios recientes de psicología social demuestran algo que va contra toda lógica: las personas que hablan menos en grupo son percibidas automáticamente como más inteligentes, más dignas de confianza y más merecedoras de liderazgo. Los investigadores lo llaman el efecto de la ilusión inversa del conocimiento. Nuestros cerebros asumen de forma natural que los que hablan menos saben más, porque instintivamente asociamos la moderación con la confianza real. Y luego está el fascinante aspecto neurológico. Cuando parloteas constantemente, tu cerebro está en un modo desesperado de salida, produciendo ideas sin procesarlas. En cambio, cuando escuchas estratégicamente, tu cerebro está en modo input, procesando, analizando y conectando la información de forma sofisticada.
Este procesamiento profundo es exactamente lo que permite obtener ideas realmente valiosas que marcan la diferencia. Permíteme darte un ejemplo práctico que puedes probar hoy mismo. En tu próxima reunión de trabajo, prueba este ejercicio transformador, decide de antemano que solo abrirás la boca cuando tengas algo realmente valioso que aportar. No hables para llenar silencios incómodos. No hables para demostrar que estás prestando atención. No hables para estar de acuerdo con alguien, un simple gesto de asentimiento es más poderoso. Habla solo cuando puedas aportar un valor real y mensurable al debate. Lo que está a punto de suceder te dejará completamente estupefacto. En primer lugar, tendrás una revelación inquietante, te darás cuenta de cuántas de tus frases habituales son en realidad basura verbal innecesaria, comentarios vacíos, concordancias obvias. Repeticiones patéticas de lo que otros ya han dicho mucho mejor. En segundo lugar, y aquí está la parte mágica, cuando por fin te decidas a hablar, notarás que todo el mundo te presta toda su atención. Tus palabras tendrán un impacto devastador porque no están siendo diluidas por una historia de ruido verbal sin sentido. Conozco a un ejecutivo que se convirtió en leyenda utilizando una regla que él llamaba la prueba de los 10 segundos. Antes de abrir la boca en cualquier reunión, se preguntaba mentalmente, si solo tuviera 10 segundos para contribuir a esta discusión, ¿qué diría? Si no podía formular algo conciso y realmente valioso en 10 segundos, guardaba silencio estratégicamente. El resultado fue absolutamente transformador. Cuando hablaba, toda la sala se volvía hacia él como si fuera un oráculo. Sus sugerencias se ponían en práctica mucho más a menudo que las de los demás. Su presencia en las reuniones era solicitada constantemente porque todos sabían que no les haría perder ni un segundo de su tiempo con trivialidades inútiles. Pero aquí hay un error fatal que debes evitar, no confundas nunca ser estratégicamente silencioso con ser tímido o pasivo. La diferencia es la intencionalidad total. La timidez es evitar hablar por miedo paralizante. La pasividad es no tener absolutamente nada que decir. El silencio estratégico es elegir conscientemente, con precisión quirúrgica, cuando tus palabras tendrán el máximo impacto devastador. La diferencia se nota inmediatamente en tu presencia. Los tímidos se callan porque tienen miedo de hablar y todo el mundo nota su inseguridad. Las personas estratégicamente calladas se callan porque saben exactamente cuándo hablar y esta confianza contenida resulta magnéticamente atractiva. Una persona emana debilidad, la otra emana poder controlado. Este es el protocolo práctico que transformará tu credibilidad para siempre. La regla del 90%, si no estás seguro al menos en un 90% de que podrás entregar algo a tiempo y exactamente como prometiste, simplemente no lo prometas. Es infinitamente mejor no prometer nada que prometer y decepcionar como hace todo el mundo. En caso de duda, sé brutalmente sincero, necesito comprobar mi agenda y otros compromisos antes de poder darte una confirmación definitiva. El principio del cumplimiento excesivo, cuando hagas una promesa, trátala como si fuera sagrada y tu vida dependiera de ella. Llega siempre antes de la fecha límite. Entrega sistemáticamente más de lo prometido. Supera sistemáticamente las expectativas. Si prometiste un informe de 5 páginas, entrega 7. Si prometiste el viernes, entrega el jueves. Si prometiste llegar a las 7, llega a las 6:50. Comunicación proactiva, si por algún motivo extraordinario e imprevisto te das cuenta de que no vas a poder cumplir exactamente lo prometido, comunícalo de inmediato. Nunca esperes hasta el último minuto como hacen los aficionados. Y cuando lo hagas, ofrece alternativas concretas y viables, no meras excusas patéticas. Tu palabra tiene que ser más fiable y valiosa que un contrato notarial. Cuando la gente descubre que eres una de esas raras personas que cumplen religiosamente lo que prometes, ocurre algo absolutamente extraordinario. Dejan de cuestionarte por completo y empiezan a confiar en ti de forma automática e incondicional. Y la confianza incondicional es el camino más directo, rápido y poderoso hacia el respeto genuino que buscas. Lección 3. Mantener la palabra,
la base de todo respeto. La tercera actitud es, al mismo tiempo, la más sencilla de entender y la más devastadoramente difícil de aplicar con coherencia. También es la que te separará definitivamente de aproximadamente el 80% de la gente que conoces. Haz exactamente lo que dices que vas a hacer, cuando dices que lo vas a hacer. De la forma en que prometiste hacerlo. ¿Te parece demasiado obvio para ser revolucionario? Entonces no te has dado cuenta de lo absurdamente raro que se ha vuelto en el mundo moderno. Y es esta rareza la que te dará una ventaja injusta sobre casi todos los demás. He aquí una verdad brutal sobre nuestra sociedad: vivimos en una era de promesas vacías y compromisos desechables que se han convertido en epidemia. Te llamaré hoy más tarde, nos veremos la semana que viene, pensaré en tu proyecto y me pondré en contacto contigo. Te enviaré ese archivo antes de que acabe el día. Mentiras sociales que se han normalizado tanto que ni siquiera nos damos cuenta cuando las decimos o las oímos. Es como un virus social que ha infectado a todo el mundo. Pero esto es lo que te sorprenderá: cada vez que dices que vas a hacer algo y no lo haces, estás haciendo mucho más que incumplir una promesa insignificante. Estás destruyendo sistemáticamente tu credibilidad, pulverizando tu reputación y enseñando literalmente a la gente que te rodea que tus palabras no valen absolutamente nada. Es como una cuenta bancaria de confianza de la que sacas dinero constantemente sin hacer ni un solo ingreso. Y cuando esa cuenta entra en números rojos, que es donde vive la mayoría de la gente, te vuelves invisible, irrelevante, ignorable. Y aquí está la parte más trágicamente irónica: la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que se lo está haciendo a sí misma. Creen sinceramente que lo cumplirán cuando hagan la promesa. Pero entre la intención ingenua y la ejecución real hay un abismo que se llena con distracciones banales, otras prioridades más importantes. Olvidos convenientes y la patética tendencia humana a sobreestimar nuestra capacidad futura. La verdad que nadie te dice es esta: sin confianza, no hay respeto genuino. Es literalmente imposible. Puedes caerle bien a la gente, puedes parecerles divertido, simpático, interesante para una conversación casual. Pero nunca te respetarán de verdad. Porque el verdadero respeto se construye sobre una base sólida e inquebrantable de absoluta coherencia entre las palabras y los hechos. Y sin esa coherencia, todo lo demás se vuelve completamente irrelevante. Permíteme mostrarte un ejemplo que probablemente te hará reconocer a personas de tu propia vida, quizás incluso a ti mismo. Hay dos tipos distintos de personas que seguramente conoces. El primer tipo siempre dice cosas como: te enviaré ese documento esta tarde, y lo recibes 3 días después, si tienes mucha suerte. Te dicen: quedamos esta semana para tomar un café, y 2 semanas después sigues esperando una fecha concreta. Prometen llegar a las 7 de la tarde y se presentan a las 7:30, con una elaborada y dramática excusa sobre el tráfico que nunca podrían haber previsto. El segundo tipo es completamente diferente. Te dicen: te enviaré este documento el viernes antes de las 17 horas, y tú lo recibes el jueves a las 15 horas. Cuando reservan un café, proponen una fecha concreta, una hora exacta y un lugar en la misma conversación. Cuando prometen llegar a las 7, están allí a las 6:55, consultando su teléfono y esperándote. Ahora sé brutalmente sincero conmigo: cuando necesitas algo importante, urgente o absolutamente crítico para tu vida, ¿a cuál de estas dos personas buscas? La respuesta es demasiado obvia. Y lo que es más importante, ¿a cuál de las dos respetas de verdad en el fondo de tu corazón? ¿A cuál de las dos incorporarías a tu equipo para un proyecto decisivo para tu carrera? ¿A cuál de las dos propondrías sin dudarlo para un ascenso? Puede que el segundo tipo no sea la persona más carismática de la sala, la más divertida en las fiestas o la más popular en las redes sociales. Pero tienen algo infinitamente más valioso: son implacablemente fiables. Y la fiabilidad absoluta es la base de todo respeto duradero y de toda influencia real en el mundo. Los filósofos que construyeron imperios comprendieron esto con una profundidad que la mayoría de la gente nunca alcanzará.
Séneca escribió algo que debería tatuarse en la mente de toda persona ambiciosa: la palabra es la imagen del alma. Cuando tus palabras no se corresponden con tus actos, estás fragmentando tu propia integridad. Para los estoicos, la integridad no era solo una virtud moral abstracta que queda bien en las frases motivadoras, era el fundamento práctico y estratégico de toda su filosofía del poder y la influencia. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo en su época, practicaba algo que él llamaba sinfonía, una armonía consciente y disciplinada entre pensamientos, palabras y acciones. Comprendió algo muy profundo: cuando hay desalineación entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, no solo estás mintiendo a los demás, sino que te estás mintiendo patológicamente a ti mismo. Y esta fragmentación interna hace imposible desarrollar el tipo de fuerza magnética de carácter que genera un respeto genuino. Pero también existe una impactante base científica moderna para ello. Estudios recientes de psicología conductual demuestran que nuestra credibilidad es medida constantemente por los cerebros de otras personas a través de lo que los investigadores denominan patrones de fiabilidad de seguimiento. Cada vez que cumples exactamente lo que prometes, refuerzas drásticamente ese patrón. Cada vez que fallas, lo destruyes desproporcionadamente. He aquí un hecho que te asustará: el primitivo cerebro humano da mucha más importancia a las rupturas de patrones que a las confirmaciones. Esto significa que una sola promesa rota tiene un impacto negativo devastador, mucho mayor que el impacto positivo de una promesa cumplida. Por eso se necesitan años para construir una confianza sólida, pero basta un momento de descuido para pulverizarlo todo. Lección 4. El momento que separa a los que mandan de los que obedecen. Llega un momento en tu vida en que todo cambia. Un momento en el que pasas de ser alguien a quien la gente pone constantemente a prueba a alguien a quien respetan instintivamente. Y ese momento ocurre cuando demuestras algo que la mayoría de la gente nunca consigue hacer. La quinta actitud es la diferencia brutal entre los que tienen verdadera autoridad y los que solo fingen tenerla. Establece consecuencias claras para cuando se traspasen tus límites. Porque he aquí una verdad que nadie quiere admitir: un límite sin consecuencia no es más que una cortés sugerencia disfrazada de autoridad. Y nadie respeta las sugerencias. Ahora respóndeme sinceramente: ¿cuántas veces has dicho si vuelves a hacer eso, lo haré? ¿Y no has hecho absolutamente nada cuando la persona repitió el comportamiento? ¿Cuántas veces has establecido una línea roja que se ha cruzado sin ninguna consecuencia? Cada vez que haces esto, no solo te están ignorando. Estás enseñando activamente a la gente que tus palabras son vacías. Que pueden ponerte a prueba, manipularte, faltarte al respeto. Es como un padre que amenaza a su hijo con quitarle el videojuego por 10ª vez consecutiva y nunca lo hace. ¿Qué aprende el niño? Que papá no lo dice en serio. Y entonces te preguntas por qué la gente no te toma en serio, por qué siempre ponen a prueba tus límites, por qué parecen desafiar tu autoridad. La respuesta es sencilla: tú les enseñaste a hacerlo. Pongamos un ejemplo que probablemente te haga reconocer un patrón destructivo en tu propia vida. Tu colega siempre te interrumpe en las reuniones. Siempre. Te molesta en silencio, quizás frunzas el ceño, quizás incluso le digas a alguien después lo mucho que te molesta. Pero, ¿qué haces en ese momento? Nada. Así es como lo afrontaría alguien que se respeta a sí mismo: cuando me interrumpes, pierdo el hilo de mis pensamientos. La próxima vez que ocurra, dejaré de hablar y dejaré que te hagas cargo de la presentación por completo. Ahora viene la parte crucial. Si vuelve a interrumpir, deja de hablar, mírale directamente y dile: ahora la presentación es tuya. Y siéntate. Consecuencia aplicada delante de todos. ¿Qué te apuestas a que no vuelve a interrumpirte? Pero esto es lo que realmente está pasando ahora. No estás siendo agresivo, no estás siendo infantil, no estás montando una escena. Estás demostrando algo que la gente poderosa sabe instintivamente: que tus palabras tienen un peso real en el mundo. Los estoicos lo entendieron con una claridad brutal. Epicteto enseñaba que la libertad es lo único que vale la pena desear,
pero solo existe cuando hay disciplina. Y la disciplina no es castigo, la disciplina es estructura. Cuando estableces consecuencias claras, no estás siendo cruel, estás siendo justo. Estás protegiendo tu bienestar y enseñando a los demás exactamente cómo deben tratarte. Pero hay una diferencia fundamental entre establecer consecuencias y hacer amenazas vacías. La clave está en la comunicación. No se dice si vuelves a hacer eso, me enfadaré mucho y ya verás. Eso es una amenaza emocional, es chantaje. Dices, si esto vuelve a ocurrir, tendré que retirarme de la conversación. No estás amenazando, estás informando. Es como una señal en la carretera, velocidad máxima 60 km/h, 200 reales de multa. No es agresión, es información clara sobre cómo funciona el mundo. La diferencia radica en la ausencia de emoción. Las personas inseguras lanzan amenazas llenas de ira, frustración y desesperación. Las personas seguras simplemente te dicen cómo funcionarán las cosas a partir de ahora. Lo uno suena a rabieta, lo otro a ley natural. Esto es lo que ocurre cuando dominas esta actitud, la gente deja de poner a prueba tus límites porque saben que vas a aplicar exactamente lo que dijiste que harías. Aprenden que eres una persona de palabra. Y en un mundo en el que la mayoría de la gente habla mucho y hace poco, ser una persona de palabra te sitúa en una categoría completamente diferente. Pero aquí hay una trampa que debes evitar a toda costa. Algunas personas confunden establecer consecuencias con ser controlador o manipulador. No es así. No intentas controlar el comportamiento de los demás, sino cómo reaccionas tú ante su comportamiento. La diferencia es sutil pero fundamental. No puedes obligar a tu compañero a que deje de interrumpirte, pero puedes decidir qué vas a hacer cuando lo haga. No puedes obligar a tu familia a respetar tus horarios, pero puedes decidir cómo reaccionarás cuando no lo hagan. El verdadero poder está siempre en tu reacción, nunca en intentar controlar a los demás. Y aquí viene la parte que transformará por completo tu forma de ver las interacciones humanas. Cuando estableces y aplicas consecuencias de forma coherente, dejas de frustrarte con la gente. Porque ya no estás a merced de su comportamiento. Tienes un plan claro de lo que vas a hacer en cada situación. Esto crea algo que poseen las personas verdaderamente respetadas: previsibilidad. La gente sabe exactamente qué esperar de ti. Saben que vas a hacer lo que dices que vas a hacer. Y esta previsibilidad genera un tipo de respeto que va mucho más allá de la simpatía o la aprobación. Pero todas estas actitudes de las que estamos hablando funcionan de forma exponencialmente más poderosa cuando aplicas la sexta y última actitud. Una actitud que va en contra de todo lo que nos han enseñado sobre ser la persona más grande y poner la otra mejilla. Una actitud de tratar a la gente exactamente como te tratan a ti. Lección 5. El secreto que la gente respetable nunca admite. Hemos llegado a la sexta y última actitud. Y esta va a ser la más controvertida de todas. Va en contra de todo lo que te han enseñado tus padres, de todo lo que predica la sociedad sobre ser una buena persona, de todo lo que has aprendido sobre moralidad y carácter. Pero cuando comprendas y apliques esta actitud, tu vida cambiará de un modo que ni siquiera puedes imaginar. La regla del espejo: trata a la gente exactamente como te tratan a ti. Ni mejor ni peor. Sé un reflejo perfecto del comportamiento que recibes. Probablemente tu mente ya esté gritando, pero eso está mal, así no se comportan las personas evolucionadas, tienes que ser la persona más grande. Y es precisamente esta programación mental la que impide que te respeten de verdad. Porque hay una verdad brutal que nadie quiere admitir: ser constantemente la persona más grande no te hace noble. Te convierte en un felpudo sofisticado. ¿Conoces a este tipo de persona? El tipo de persona que siempre es amable, incluso cuando los demás son groseros con ella. Que siempre ayuda, incluso cuando nadie le devuelve la ayuda. Que siempre te da una segunda oportunidad, una tercera, una décima, una vigésima. ¿Se admira a esta persona? Puede que algunos digan que sí. ¿Pero respetada? Rara vez.
Porque inconscientemente la gente hace un simple cálculo, si acepta que la traten así, es porque se merece que la traten así. Si permites que te falten al respeto sin consecuencias, estás enseñando activamente a la gente que no tienes autoestima. Pero la regla del espejo funciona de otra manera. Es sencilla, directa y devastadoramente eficaz. ¿Te saluda alguien con auténtica energía y afecto? Tú respondes con la misma energía y afecto. ¿Alguien te trata con frialdad e indiferencia? Tú reflejas exactamente esa frialdad. ¿Alguien te interrumpe constantemente en una conversación? Dejas de prestar toda tu atención cuando hablan. ¿Alguien llega siempre tarde a tus reuniones? Tú también empiezas a llegar tarde. No es venganza. Es reciprocidad. Es mostrar a la persona exactamente cómo te sientes cuando te trata de una determinada manera. Y esto es lo que realmente ocurre en el cerebro de la gente cuando haces eso. Por fin experimentan en su propia piel el comportamiento que dirigen hacia ti. Y por primera vez, se preguntan, ¿por qué fulano actúa así conmigo? La respuesta es obvia, pero rara vez hacen la conexión conscientemente. Los estoicos lo entendieron con una claridad que nuestra sociedad ha perdido. Marco Aurelio escribió, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Pero presta atención a lo que no dijo. No dijo acepta la falta de respeto pasivamente. No dijo sé siempre amable independientemente de cómo te traten. Lo que quiere decir es responder en la misma medida, sin excesos, sin emociones descontroladas, simplemente reflejando lo que recibes. Es justicia práctica. Es equilibrio real. Cuando dominas la regla del espejo, se producen dos poderosas transformaciones en tu vida. En primer lugar, la gente entiende por fin cómo te sientes cuando te faltan al respeto, porque ellos experimentan el mismo trato. En segundo lugar, se dan cuenta de que no eres una persona que acepte cualquier tipo de trato. Tienes normas. Te valoras. Y las personas que demuestran que se valoran a sí mismas son automáticamente respetadas. Pero hay una diferencia crucial que debes entender, no se trata de ser reactivo o emocional. No se trata de bajar el listón por enfado o frustración. Se trata de ser consciente e intencionado con tus respuestas. No te estás rebajando al nivel de la otra persona. Estás estableciendo el nivel de la interacción. Es la diferencia entre reaccionar por impulso emocional y responder por principios claros. Permíteme ponerte un ejemplo práctico que lo aclare. Tienes un amigo que siempre cancela las citas con poca antelación. Siempre. Has intentado hablar con él, has intentado ser comprensivo, le has dado docenas de oportunidades. La respuesta de la persona evolucionada sería seguir siendo flexible y comprensiva sin cesar. ¿La respuesta de una persona que se precie? La próxima vez que concierte una cita contigo, cancélala tú también con poca antelación. Sin dramatismos, sin largas explicaciones, simplemente, desgraciadamente, hoy no puedo. Y cuando te pregunte o se queje, simplemente le dices, creía que así funcionaban las cosas entre nosotros. ¿Viste lo que pasó? No fuiste cruel, no fuiste vengativo, no hiciste un escándalo. Simplemente le enseñaste lo que se siente cuando te tratan así. Y apuesto a que nunca volverá a cancelar citas contigo con poca antelación. La regla del espejo funciona porque elimina la ambigüedad de tus interacciones. La gente sabe exactamente qué esperar de ti en función de cómo te traten. Esto crea una dinámica de respeto mutuo imposible de conseguir cuando aceptas pasivamente cualquier trato. Pero aquí hay una trampa que debes evitar. Algunas personas intentarán hacerte sentir culpable por aplicar esta regla. Te dirán que has cambiado, que eres frío, que no eres la misma persona. ¿Y sabes por qué lo dicen? Porque han perdido el privilegio de faltarte al respeto sin consecuencias. Y eso les molesta profundamente. Cuando aplicas estas 6 actitudes de forma coherente, hablar poco y con propósito, no perseguir la aprobación, rechazar peticiones innecesarias, dejar de justificarte.
Establecer consecuencias claras y reflejar el trato que recibes, te conviertes en una persona fundamentalmente diferente. Te conviertes en alguien a quien la gente respeta instintivamente, aunque no puedan explicar exactamente por qué. Proyectas una autoridad natural que viene de dentro, no de títulos o cargos. Te ganas el tipo de respeto que dura décadas y transforma todas tus relaciones. La última pregunta es, ¿estás preparado para dejar de pedir respeto y empezar a imponerlo? Conclusión, ahora ya conoces el código. Hemos llegado al final de un viaje que podría dividir tu vida en dos partes, antes y después de aprender estas estrategias. Porque lo que acabas de aprender no son solo técnicas, es un código de conducta que las personas verdaderamente respetadas llevan siglos utilizando. Recapitulemos las 6 actitudes que transformarán por completo la forma en que la gente te ve y te trata. Primera actitud, la pausa de poder. Controla el ritmo de cualquier conversación haciendo una pausa antes de responder. No te dejes presionar nunca más para dar respuestas impulsivas. Segunda actitud, menos es más. Escucha el 70% del tiempo, habla solo el 30%. Tus palabras ganan peso cuando son escasas. Tercera actitud, mantén tu palabra, haz solo promesas que puedas cumplir, y cúmplelas absolutamente todas. Tu credibilidad es tu moneda más valiosa. Cuarta actitud, no justifiques lo injustificable, deja de dar explicaciones innecesarias por tus decisiones. Quien pide permiso no se hace respetar. Quinta actitud, establece consecuencias claras, los límites sin consecuencias no son más que sugerencias de cortesía. Aplica lo que dices que harás. Sexta actitud, la regla del espejo, trata a la gente exactamente como te tratan a ti. Ni mejor ni peor. Sé un reflejo de lo que recibes. Esto es lo que ocurrirá cuando empieces a aplicar estas actitudes de forma sistemática. Y sucederá más rápido de lo que piensas. En las primeras semanas, notarás que la gente deja de interrumpirte en mitad de las frases. Empezarán a pedirte tu opinión sobre asuntos importantes. Respetarán automáticamente tus horarios y tus límites. Dejarán de hacerte peticiones absurdas porque saben que no aceptarás cualquier cosa. Eso no es magia. Es pura psicología. Estás comunicando algo a través de tu comportamiento que nunca antes habías comunicado, que te valoras. Y cuando demuestras que te valoras, los demás empiezan a valorarte también. Pero aquí viene lo más importante, estos cambios son permanentes. Porque no estás fingiendo ser una persona diferente. Por fin te comportas como la persona que siempre has sido por dentro pero que nunca has tenido el valor de expresar por fuera. Los estoicos lo sabían hace más de 2000 años. Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, todos ellos comprendieron que el respeto no es algo que se mendigue o se gane siendo amable. El respeto es algo que se impone con un comportamiento coherente. Y ahora tú también lo sabes. Tienes el código. Tienes las herramientas. Tienes el conocimiento que la mayoría de la gente nunca tendrá. La única pregunta que queda es, ¿lo utilizarás? Porque el conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento. Y no viste esto para entretenerte, lo viste porque quieres una transformación real en tu vida. Así que elige una de estas actitudes, solo una, y empieza a aplicarla hoy mismo. No esperes al lunes, no esperes al mes que viene, no esperes a que se den las condiciones perfectas. Empieza ahora. Y si este contenido ha impactado realmente en tu forma de ver las relaciones humanas, haz 3 cosas que multipliquen ese impacto. En primer lugar, por favor, dale me gusta a este video. No es solo por el algoritmo, es para que más gente tenga acceso a estas estrategias que pueden transformar vidas. En segundo lugar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque cada día te traigo estrategias prácticas basadas en la sabiduría estoica para que puedas construir una vida con más propósito, fuerza y respeto. En tercer lugar, y lo más importante, cuéntame en los comentarios cuál de estas 6 actitudes vas a empezar a aplicar primero. Quiero que me cuentes tu experiencia cuando las pongas en práctica.
Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita oír para encontrar el valor para cambiar. Recuerda, tienes dos opciones. Seguir viviendo como siempre, esperando que la gente te respete por amabilidad. O empezar a aplicar estas actitudes e imponer respeto a través de tu comportamiento. La elección es tuya. Y el momento es ahora.